Definamos ahora derivadas laterales. Decimos que f es derivable a la derecha de a si existe el límite finito del cociente incremental, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Y va a ser derivable a la izquierda de a cuando existe el límite finito del cociente incremental cuando la variable independiente tiende a 0. Si las derivadas laterales existen finitas y son iguales, entonces diremos que existe la derivada en el punto y coincide con las derivadas laterales. Y recíprocamente, si una función es derivable en un punto, entonces sus derivadas laterales son iguales. En cambio, si las derivadas laterales existen finitos y son distintos, entonces no existe la derivada en el punto y decimos que el punto a, f de a, es un punto anguloso del gráfico de la función. El recíproco no siempre es verdadero. A veces no existe la derivada en a, pero puede ser por otras razones. Por ejemplo, que el límite del cociente incremental es infinito. Muy bien. Veamos un ejemplo. El 9a de la práctica, ¿no es cierto? Número 4, primera parte. La función f es una función partida en x igual a 0. A la izquierda de 0 toma los valores de una función lineal menos x y a la derecha una función cuadrática x cuadrado. Voy a estudiar la derivabilidad de f en x igual a 0. Observen que el dominio de la función f son los reales y que f es continuo en x igual a 0, porque el límite por izquierda, tanto como por derecha de 0, es igual a 0 y coincide con la imagen que también es 0. Pero ya sabemos que la continuidad es una condición necesaria, pero no suficiente para afirmar la existencia de la derivada en el punto. Aquí no podemos usar la función derivada. Yo puedo derivar por partes. La derivada de menos x es menos 1. Si x es menor que 0. ¿Cómo? ¿Y el igual? No puedo derivar en un punto frontera. ¿Pero cómo? ¿No dijimos que el dominio de la función f son los reales? 0 no es un punto frontera, es un punto interior del dominio de f. Sí, eso es cierto. 0, ¿no es cierto?, es un punto interior de f. Pero no lo es de esta parte de la función, menos x. Y tampoco observen que 0, ¿no es cierto?, es un punto interior de x cuadrado. Y yo estoy derivando esas partes ahora. Entonces, voy a tener que usar necesariamente, ¿no es cierto?, los límites de los cocientes incrementales. Muy bien. Si las derivadas laterales, ¿no es cierto?, por izquierda y por derecha en 0 son iguales, diré que existe la derivada del punto. Si son distintas, diré que no. Muy bien. Veamos. Calculemos primero la derivada lateral por derecha de f en 0, haciendo el límite cuando x tiende a 0 por derecha del cociente incremental. F de 0 es 0, ya lo dijimos, me queda de esta manera, x cuadrado sobre x, que es un caso de indeterminación del límite del tipo cociente infinitesimos, tal como lo sospechábamos. Acá tengo cociente de polinomios, simplifico por x y aplico el límite. El límite es 0 entonces. Por izquierda de 0, el límite de cociente incremental es menos x sobre x. Cuando x tiende a 0 por izquierda. Vamos a escribir eso aquí que faltaba. Ahí está. El límite es menos 1. Muy bien. ¿Qué observo? Que las derivadas
laterales de f en 0 son distintas. 0 por derecha menos 1 por izquierda. Entonces no existe la derivada en 0 y el punto 0, 0 es un punto anguloso. ¿Cómo apreciamos el gráfico todo esto? Muy bien. A la derecha de 0, ¿no es cierto?, tengo la función cuadrática. A la izquierda la recta igual a menos x. Observe que la pendiente de la recta tangente a la derecha, ¿no es cierto?, de 0 es 0. Y igual a 0, entonces, es la tangente de f a la derecha de 0. Y igual a menos x es la tangente, ¿no es cierto?, a la izquierda de 0. Observen que estas tangentes, la gráfica verde y la gráfica azul, forman un punto anguloso en 0. Muy bien, 0, 0 entonces es un punto anguloso. Bueno, pero está bien, los límites son finitos, los límites laterales, ¿no es cierto?, de los cocientes incrementales a derecha e izquierda de un punto, son finitos. Los comparo, digo que existe la derivada o que no existe. Pero ¿qué pasa si el límite es infinito? Bueno, desde ya, si el límite es infinito, no existe la derivada del punto. Pero vamos a definir derivada infinita, recta tangente vertical. Vamos a considerar una función f continua en x igual a y el límite de cociente incremental, ¿no es cierto?, en a me da más infinito o bien menos infinito. Más infinito por ambos lados, ¿no es cierto?, de a, o menos infinito por ambos lados de a. ¿Qué puedo afirmar yo cuando ocurre este caso tan particular? Que la función es continua en a y el límite de cociente incremental me da más infinito o menos infinito. Digo que f tiene derivada infinita en x igual a a. Ojo, no es derivable en a. Se define así de esta forma, que tiene derivada infinita en x igual a a y la recta x igual a, la recta vertical, es tangente vertical al gráfico de f. Vamos a ver algunos ejemplos para clarificar todo esto. Veamos la función g, ¿no es cierto?, definida como la raíz cúbica de x menos 1. Estudiemos la derivabilidad en x igual a 1. Vemos que g es continuo en x igual a a. Perdón, sería en x igual a 1, en este caso particular. Corrijamos otra vez. Voy a tener que contratar un corrector aquí. Esto. Es continuo en x igual a 1. Y g de 1 es igual a 0. Estudio el límite del cociente incremental cuando x tiende a 1, entonces, ¿lo ven aquí? Bueno, y observo, como siempre debe ser, que me encuentro con un cociente de infinitésimo. ¿Por qué siempre un cociente de infinitésimo? Repito. ¿Por qué? Porque si delta de x tiende a 0, delta de f también tiende a 0. Siempre va a ser un cociente infinitésimo, porque la función es continua en 1. ¿Qué hago acá? Observen, en lugar de utilizar la notación de raíz cúbica, utilizo la notación de potencia con exponente fraccionario. ¿Y qué tengo acá ahora? Un cociente de potencia de igual base, x igual a x menos 1, perdón. ¿A qué va a ser igual entonces? Este cociente de potencia de igual base va a ser igual a otra potencia con la misma base y el exponente va a ser la diferencia de los exponentes. El exponente del numerador menos el exponente del denominador. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Y lo expreso así. Aquí está x menos 1 a la menos 2/3. ¿Lo ven? Muy bien. Si x tiende a 1, el denominador tiende a 0. Pero tiende a 0 por derecha siempre. Por izquierda o por derecha de 1. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Entonces el límite va a ser más infinito. Tanto por derecha como por izquierda. Se cumple esta condición. Entonces, ¿qué digo? Que g tiene derivada infinita en x igual a 1 y la recta vertical x igual a 1 es tangente vertical al gráfico de g en x igual a 1. Observemos el gráfico. Esta es la gráfica de la raíz cúbica de x menos 1. Cuando x tiende a 1 por derecha o por izquierda, el cociente incremental, ¿no es cierto?, tiende a más infinito.
Entonces la recta de ecuación x igual a 1 es tangente vertical al gráfico de G en este caso particular. Muy bien. Veamos otro caso. Estudiamos ahora, la función cúbica de x menos 1 al cuadrado en x igual a 1 también. H es continua en x igual a 1 y h de 1 también es igual a 0. Estudio el límite de cociente incremental y me encuentro como siempre con un cociente infinitésimo. Aplico cociente de potencia igual base, aquí también, como en el caso anterior, 2 tercios, menos 1 es menos 1 tercio, porque menos 1 son menos 3 tercios. Entonces me queda 1 tercio en el denominador, me queda expresado como raíz de esta forma. Ahora sí, si x tiende a 1 por derecha, el denominador tiende a 0 por derecha, el límite es más infinito. Pero si x tiende a 1 por izquierda, x menos 1 es negativo, tiende a 0 por izquierda, tiende a menos infinito. Por eso puse infinito, más por derecha, menos infinito por izquierda. ¿Se acuerdan? Convencionalmente aceptábamos escribir simplemente infinito. No se cumple entonces ninguna de estas dos condiciones. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que h no tiene derivada infinita de x igual a 1. Y el punto 1, 0 es un punto cuspidal o de retroceso. Observemos el gráfico de esta situación. ¿Ven la gráfica de la función ahora positiva siempre? Porque es un cuadrado. ¿Ven? No tiene recta tangente vertical, porque no cumple con la definición de derivada infinita. Y tiene en ese punto 1 un punto cuspidal. ¿Ven la forma que tiene la curva aquí? Un punto cuspidal o de retroceso. Continuemos ejercitando derivadas laterales. Hagamos el ejercicio 9f, siempre de la práctica 4, primera parte. Consideremos la función t de x definida de esta forma. La función partida en 0, a la derecha de 0 tenemos la raíz cúbica y a la izquierda de 0 una función cuadrática. Ambas son continuas en todo R y derivables en todo R, salvo quizás en el punto 0. Nos piden que estudiemos la derivabilidad. De un vistazo vemos que cumple la condición necesaria para la derivabilidad, o sea, que es continua en 0. Observen que el límite por la derecha de 0 es 0, por izquierda es 0 y t de 0 es 0. Es continua en 0 entonces. Intentemos ahora entonces calcular la derivada en 0. Recordemos que no podemos usar la función derivada, porque la función está dada por partes en 0, está partida en 0. 0 no es punto interior ni de esta rama ni de esta parte. Entonces no podemos usar la función derivada para derivar en 0. Muy bien. Hallemos entonces las derivadas laterales, primero por derecha en 0, haciendo el límite del cociente incremental cuando x tiende a 0 por derecha. Armamos el cociente incremental y obtenemos un cociente infinitésimo. Expresamos la raíz cúbica como una potencia con exponente fraccionario. Observo que tengo un cociente de potencia igual base, como en el caso anterior. Restamos los exponentes y me queda x a la menos 2 tercios, que lo escribo de esta forma. 1 sobre la raíz cúbica de x cuadrado. Si x tiende a 0 por derecha, el denominador tiende a 0 por derecha. El límite es entonces más infinito. El límite del cociente incremental es un infinito, no es derivable entonces en 0 por derecha. Pero x igual a 0 es tangente vertical, porque cumple con la definición de derivada infinita y tangente vertical. Vamos a ver por izquierda de 0 entonces. Hacemos el límite del cociente incremental cuando x tiende a 0 por izquierda. Obtenemos un cociente infinitésimo, cociente de polinomios en este caso. ¿Qué hacemos? Factoreamos, salvamos la indeterminación y aplicamos límite, que es menos 3, como se puede ver con facilidad. Existe la derivada entonces en 0 por izquierda y es menos 3. Entonces, no existe la derivada por derecha de 0. Sí existe por izquierda, que es menos 3. Entonces no existe la derivada
primera en 0. Y el punto 0, 0 es un punto anguloso. ¿Por qué? Porque las rectas tangentes a derecha y izquierda de 0, la tangente vertical x igual a 0 y la recta tangente menos 3x, ¿no es cierto?, que es la tangente al gráfico de esta función en el punto 0, ¿ven?, forman un ángulo en 0. Muy bien. Otro ejercicio más que no está en el práctico porque no hay ejercicio de este tipo. Y a mí me pareció importante que trabajaran, aunque sea un ejemplo sencillo para comenzar, ¿verdad?, de una función partida con constantes desconocidas que hay que hallar, aplicando las definiciones de continuidad y de derivabilidad. Bueno, hay que hallar entonces los números reales a y b, tales que esta función, que tiene su dominio en los reales, o sea que todos sus puntos son interiores, tal que esta función h partida en 0, ¿no es cierto?, sea derivable. Muy bien. Si yo exijo la derivabilidad solamente, voy a obtener una ecuación con dos incógnitas, a y b. ¿Qué tengo que hacer cumplir entonces antes? Y la condición necesaria para que sea derivable, o sea, la continuidad en x igual a 0. Exijo la continuidad en x igual a 0 haciendo los límites laterales iguales a la imagen. No se olviden de la imagen aquí. Muy bien, hay los límites laterales con mucha facilidad. Por derecha de 0 es 3, por izquierda de 0 es a y la imagen en 0 es 3. Por lo tanto, a es igual a 3. Bueno, entonces, para a igual a 3, esta función puede ser derivable, ¿no es cierto?, en x igual a 0. Es continua, cumple la condición necesaria, pero no suficiente. Exigimos la derivabilidad entonces ahora, haciendo que los límites laterales, las derivadas laterales sean iguales. Hacemos primero la derivada lateral en 0, haciendo el límite cuando x tiende a 0 por derecha del cociente incremental. Armo el cociente incremental, recordemos que h de 0 es igual a 3, por eso aparece t menos 3 acá. Cancelamos, ¿no es cierto?, los 3 y me encuentro con un cociente de infinitésimos, cociente de polinomios. Factoreo el numerador, cancelo la indeterminación y aplico el límite que es b. La derivada por derecha de 0 entonces es igual a b. Estudio la existencia ahora de la derivada por izquierda de 0. Hago el límite del cociente incremental entonces cuando x tiende a 0 por izquierda. Elijo la otra rama de la función, a la izquierda de 0. 3 más seno cuadrado de x menos h de 0 que es 3 sobre x menos 0 que es x. Observen que hasta ahora vengo haciendo un abuso de notación al colocar x menos 0, ¿verdad? Pero es para que vean el cociente incremental. Más adelante ya voy a dejar de anotar esta parte y armar directamente el cociente incremental. Pero en un principio trabajemos de esa forma. Muy bien. Cancelo los 3 y me queda así entonces. Seno cuadrado de x sobre x, un cociente infinitésimo. El seno cuadrado de x es seno de x por seno de x. Entonces, acomodando un poco las cargas aquí, ¿ven cómo acomodo? Seno de x sobre x por seno de x. ¿Por qué? Porque el límite del producto es el producto de los límites. El límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1, mientras que el límite del seno es 0. Infinitésimo por constante, infinitésimo. La derivada en h a la izquierda del 0 es 0. ¿Ven? Para que sea derivable las imágenes deben ser, las derivadas deben ser iguales, en 0. La derivada de h a la derecha del 0 y la derivada de h a la izquierda del 0. O sea que b tiene que ser igual a 0. Por lo cual ya hallé la otra constante pedida. Para estos dos valores de a y b, entonces, la función es derivable en x igual a 0. Muy bien. Vamos a ver ahora la derivada de la función compuesta. Tengo una función f de a en b y una función g de b en c. Si la imagen de f está incluida en el dominio de g, entonces va a existir la función f compuesta con g, ¿verdad?, que va a ir desde a hasta c, tal que
gof de x va a ser igual a g de f de x. ¿Cómo derivamos la derivada de la función compuesta gof de x? Vamos a hacer la derivada de g en f de x, la derivada de g en f de x por la derivada de f en x. La derivada de gof entonces es la derivada de g en f de x por la derivada de f en x. Esta es la llamada regla de la cadena, porque puede haber más de dos funciones compuestas y habrá que ir derivándolo, ¿no es cierto?, como una cadena. Veamos primero casos sencillos, luego es un poco más complicado. Queda para ustedes trabajar con otros ejercicios de la guía. Y si quieren practicar más, bueno, de los libros recomendados, lo que yo les mandé por mail, ahí pueden sacar más ejercicios. Sé que no los ingresantes, pero los alumnos ya que usaron más de una vez esta materia, no tienen problemas con las derivadas. Las integrales sí, ya es otro cantar y luego lo vamos a ver. Veamos este ejercicio. Igual al seno cubo de x, el seno cubo de x, que lo puedo escribir así también, como el cubo del seno, ¿lo ven? ¿Qué tengo acá? Una función potencial, seno de x a la x. Derivo primero la función potencial. ¿Cómo hacíamos? Bajábamos el exponente y le restábamos 1, 3, por 3 menos 1, 2. Me queda 3 por el cuadrado del seno, ¿no es cierto?, por la derivada del seno, estoy aplicando la regla de la cadena, que es el coseno. Lo escribo como usualmente se suele escribir, el cuadrado del seno de esta forma, y me queda la derivada. En este ejercicio 22c cambia, acá es el seno de x cubo, no es el cubo del seno, es el cubo de x. La derivada del seno del cubo de x es el coseno del cubo de x, porque la derivada del seno es el coseno. La derivada del seno en x cubo es el coseno de x cubo por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, aplicando siempre la regla de la cadena. Aquí tengo una función logaritmo natural de x más seno de x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, ¿recuerdan? Entonces acá va a ser 1 sobre x más seno de x por la derivada de x más seno de x, que es la derivada de la suma de x, que es 1, más la derivada del seno, que es el coseno. Ahí tengo la derivada de una función compuesta, de tres funciones compuestas. La lineal compuesta con el seno y el seno compuesta con el coseno. Bueno, tengo que hacer la derivada del coseno de seno de 3x por la derivada del seno de 3x por la derivada de 3x. ¿Ven? Es una cadena, ¿no es cierto?, que voy haciendo al derivar la función compuesta. Entonces, la derivada de esta función compuesta es la derivada de la primera, que es el coseno, que es el menos seno. Por la derivada de la segunda, que es una función seno, es el coseno. Por la derivada de la tercera, que es 3x, y es 3. Finalmente tengo un cociente, que como ya sabemos es la derivada del numerador, que es una función exponencial, es igual a la misma función exponencial multiplicada por la derivada del exponente, que es igual a 6x, porque la derivada de 2 es 0, ¿ven? Por 6x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es el logaritmo de 2x, es la derivada del logaritmo, 1 sobre 2x, por la derivada de 2x, que es 2. Todo sobre el cuadrado del denominador. Avanzamos ahora con la tabla de derivadas que le estoy mandando junto con esta clase. Hallando la derivada del seno hiperbólico. Observen. La derivada del seno hiperbólico, que recuerdan, era este cociente, e a la x menos e a la menos x sobre 2. Bueno, esto lo puedo escribir como 1 medio por e a la x menos e a la menos x, una constante por una función, que es igual a la constante 1 medio por la derivada de la función. O sea, lo único que tengo que derivar acá es el numerador. Bueno, el numerador es una suma, es la suma de las derivadas. La derivada de e a la x es el mismo e a la x.
por la derivada de x, que es 1, ¿no? Menos la derivada de e a la menos x, que es el mismo e a la menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Menos por menos, más. Me queda así. ¿Y qué tengo aquí? El coseno hiperbólico. Consecuentemente, la derivada del seno hiperbólico entonces es el coseno hiperbólico. Finalmente, haciendo la derivada del cociente, voy a hallar la derivada de la tangente. La tangente, que la voy a expresar como el cociente entre el seno y el coseno. La derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador del seno, que es el coseno, por el denominador sin derivar, por el coseno. Coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x. Menos el numerador sin derivar, seno de x, por la derivada del coseno, que es menos seno. Me queda menos seno de x por menos coseno de x más seno cuadrado de x. Me queda menos seno de x por menos seno de x, que es la derivada del coseno, me queda más seno cuadrado de x. Aquí me faltó la x. Todo sobre el cuadrado del denominador, coseno cuadrado de x. Ahora bien, por la identidad fundamental de la trigonometría, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Me queda entonces el resultado 1 sobre coseno cuadrado de x. Esta expresión la van a ver en muchas tablas de derivadas, pero 1 sobre coseno cuadrado de x es la secante cuadrado de x. Y así obtuvimos la derivada de la tangente. ¿Cómo hallamos la derivada de la función inversa? Consideremos una función de a en b biyectiva. Si esta función f es biyectiva, entonces va a aceptar inversa, que va a ir de b en a, tal que si compongo la inversa con la función directa o la directa con la función inversa, voy a obtener la identidad en x. Entonces, compongo la función directa con inversa en x. Me va a dar, por supuesto, la identidad de x. Derivo utilizando la derivada de la función compuesta. La derivada de f compuesta con f a la menos 1, o sea, su inversa, es igual a la derivada de la inversa en f de x por la derivada de f de x. Y la derivada de x es 1. A f de x lo llamo y para simplificar la notación y ver que y, ¿no es cierto?, es igual a f de x, o sea, y es la imagen de x por f. Entonces, despejando, me queda que la derivada, ¿no es cierto?, de la función inversa en y es igual a 1 sobre f' de x, o sea, es el inverso multiplicativo de la derivada primera en x. Y además debemos tener en cuenta que f de x es igual a y, y que la derivada de f en x debe ser distinta de 0. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. En el ejercicio 30 me da una función cúbica y me pide que haya, primero, la función inversa, y segundo, calcular la derivada de la función inversa en el punto 6 por dos métodos distintos. Bueno, aquí hallé la derivada de la función, ¿no es cierto? Y lo tengo ahí guardadito porque me va a hacer falta en algún momento. Hagamos el punto A. Hallemos la función inversa. La función directa es x cubo más 5. Para hallar la inversa, tengo que poner x en función de y ahora. Lo hago con facilidad, ¿lo ven? Intercambio nuevamente las variables y obtengo la función inversa de f, que lo puedo expresar, ¿no es cierto?, esta raíz cúbica como una potencia con exponente fraccionario, para derivar más fácil después. Bueno, tengo listo el punto A, entonces hallé mi función inversa. Ahora voy a hallar la derivada de esa función inversa en 6. ¿Qué hago? Derivo la función inversa y me da 1/3 de x menos 5 elevado a 1/3 menos 1, o sea, menos 3/3, que es menos 2/3. Hallo la imagen de la función inversa en 6
y es fácil ver que si x vale 6, me queda 6 menos 5, 1. La derivada entonces de la función inversa en 6 va a ser 1/3. Ahora vamos a aplicar la fórmula que hemos aprendido. La derivada de la función inversa en 6, ahora y vale 6, acá f de x es igual a 6. La derivada de la función inversa, ¿no es cierto?, en y igual a 6 es igual al inverso multiplicativo, de la derivada primera. Y f de x es igual a 6. Y vale 6 ahora. F de x es igual a 6. Si f de x es igual a 6, f de x ¿a qué es igual? A x cubo más 5. X cubo más 5 es igual a 6, de donde es fácil ver que x es igual a 1. ¿Por qué tengo que hallar este punto 1? Porque ese punto 1 es este que está aquí. 1 es la preimagen, ¿no es cierto?, de 6 por f. Entonces, hallado 1, lo único que me resta ahora para llegar a mi resultado es hallar la derivada de f en 1. La derivada de f en 1 es 3 por 1, 3. Entonces reemplazo la derivada de f en 1 aquí en el denominador y me queda finalmente la derivada de la función inversa en el punto 6, que me da 1/3, tal como lo sospechábamos. Obtenemos el mismo resultado. Entonces, ¿para qué tener esta fórmula y aplicarla si yo puedo hallar la función inversa, derivarla y hallar la imagen en cualquier punto? Bueno, el problema es que no siempre es posible, dada una función, obtener su inversa. Por ejemplo, tengo esta función h, de los reales positivos a los reales, que es biyectiva. Sin embargo, es muy difícil acá, ¿no es cierto?, hallar las raíces de esta ecuación que tenemos que formar. Entonces, vamos a hallar la derivada de la función inversa de h en 7. Uno dice, bueno, hallo la función inversa, como dice acá. Sí, pero aquí, ¿cómo pongo x en función de y? Acá. Es muy complicado, se dan cuenta, ¿no? Ya esta función cúbica sería muy complicado si le sumo una x o un x cuadrado, se complicaría muchísimo. Entonces, cuando es muy complicado, ¿no es cierto?, poner x en función de y, aplico, ¿no es cierto?, la derivada de la función inversa. Entonces, la derivada de la función inversa en y, que ahora vale 7, es igual al inverso multiplicativo de la derivada primera en x, donde h de x es igual a y, h de x es igual a 7, ¿ven? Si h de x es igual a 7, entonces x es igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 más 2, 3, acá me queda e a la 0, si x vale 1, e a la 0 es 1, 1 más 2, 3 más 1 es 4, lo mismo de 1 es 0, 4 más 3, 7. Bueno, ustedes me dirán, si era difícil poner x en función de y, también es difícil resolver, ¿no es cierto?, esta ecuación. Estamos con el mismo problema que antes. Bueno, pero el ejercicio apunta a ver si ustedes saben aplicar convenientemente la fórmula de la derivada de la función inversa y no resolver, ¿no es cierto?, una ecuación de este tipo. Aquí van a aplicar, para resolver esta ecuación con facilidad, el método de Carlos Soria, genial matemático contemporáneo, también conocido como el método del tum-tum, o sea que van probando, ¿no es cierto?, con 0, 1, 2 a lo máximo, menos 1, menos 2, y van a obtener el resultado. Si no lo obtienen en el examen, me lo preguntan a mí y yo se lo digo. Porque ya no apunta, ¿no es cierto?, el ejercicio a ver cómo resuelven esta ecuación, sino que cómo aplican la fórmula de la derivada de la función inversa. Bueno, muy bien. Obtenido x igual a 1, ¿qué hago ahora entonces? Hallo la derivada de h, que es muy fácil, esa sí es fácil de hallarla, ¿ven? Es 3x cuadrado más 2 más e a las x menos 1 sobre x, nada más. Esta. Y hallo la derivada de h en 1, y es igual a 5. Reemplazo entonces en la fórmula,
f' de x, perdón, h' de x por h' de 1, ¿verdad? Y h' de 1 es igual a 5. Un quinto es entonces la derivada de la función inversa de h en 7. Recuerden que 7 es un punto de la imagen de h. Muy bien. Vamos a hallar ahora funciones derivadas aplicando la derivada de la función inversa. Hasta ahora no habíamos hallado las derivadas de las hiperbólicas y trigonométricas inversas. Y eso ocurría porque al aplicar la definición, para hallar, ¿no es cierto?, derivada en un punto genérico, se complicaba porque no podemos salvar la indeterminación del tipo cociente infinitesimos en el caso de las trigonométricas inversas y las hiperbólicas inversas. Bueno, vamos a hallar ahora entonces la derivada del arcoseno. La función directa ahora es el seno. F de x es seno de x. ¿Y la inversa cuál es? El arcoseno de x. ¿Ven? Cambio f por seno de x y la inversa por arcoseno de x. Muy bien. Entonces, el seno de x, no f de x, el seno de x es igual a y. Y el arcoseno de y, ¿no es cierto?, es igual a x. Muy bien. Aquí tenemos la función directa y la inversa que queremos hallar. Entonces, la derivada de la función inversa en y es igual al inverso multiplicativo de la derivada de la función directa en x. La derivada, ¿no es cierto?, de f de x, que es seno de x, es el coseno de x. La derivada del seno es el coseno. Por la identidad fundamental de la trigonometría, coseno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, coseno de x es la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x. Pero seno de x es igual a y. Seno cuadrado de x entonces es y cuadrado. Y ya tengo la derivada, ¿lo ven? En función de y. Restituyendo la variable x, llego a que la derivada del arcoseno de x es 1 sobre 1 menos x cuadrado, como figura en la tabla. ¿Vieron qué sencillo que es? Hagamos el de la tangente de x. Su inversa es arco tangente de x, o de y en este caso. Hallamos entonces la derivada del arco tangente de y. ¿Ven? La derivada de la función inversa de f en y. Es 1 sobre f' de x, ¿recuerdan? Y f de x es igual a y. Bueno, ¿cuál es la derivada de f? La derivada de la tangente, que era secante cuadrado. Por esta identidad, la secante cuadrado es 1 más la tangente cuadrado. Pero tangente cuadrado de x es y cuadrado. Me queda 1 sobre 1 más y. Restituyendo la variable de x, la derivada del arco tangente entonces es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Hagamos una hiperbólica. La derivada del argumento del seno hiperbólico. Muy bien. La derivada de la función inversa, entonces, de f, o sea, del seno, en y es 1 sobre f' de x. Pero la derivada de f, de f de x, esta derivada es la derivada del seno hiperbólico, que es el coseno hiperbólico. Muy bien. Por esta identidad, ¿se acuerdan? Que lo vimos cuando vimos las funciones hiperbólicas, y yo les pedí que lo terminaran de demostrar. Lo había comenzado y les dejé para ustedes terminarlo. Bueno, aquí es fácil ver de que el coseno hiperbólico es 1 más, ¿no es cierto?, el seno cuadrado, el seno hiperbólico al cuadrado de x, la raíz cuadrada, que es lo que tengo acá. Pero el seno al cuadrado, el seno hiperbólico al cuadrado de x es y al cuadrado. ¿Lo ven? El seno hiperbólico al cuadrado es y al cuadrado. Reemplazo y me queda la derivada entonces del argumento del seno hiperbólico que, restituyendo la variable, es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Y así podemos ir obteniendo, ¿cierto?, las derivadas de otras funciones inversas, trigonométricas o hiperbólicas. Lo dejo para ustedes.
lo pueden ir haciendo usando identidades trigonométricas o hiperbólicas. Veamos ahora cómo hallar la derivada de la función potencial exponencial, también llamada derivada logarítmicas, porque aplicamos logaritmos naturales para resolver esta derivada. Recordemos que la función potencial exponencial era una función que es potencial porque la base es una potencia y exponencial porque el exponente también lo es. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio 29. Voy a hacer un solo ejercicio de este tipo porque el método casi es algorítmico. O sea, tiene un método, ¿no es cierto?, muy claro de cómo comenzar y finalizar este ejercicio. Así que va a bastar un ejercicio para darse cuenta de lo simple que es resolver estas derivadas. Bueno, vamos a hacer el dominio primero de esta función, una función que es potencial y exponencial. La potencial está definida para todo R, pero la exponencial, la base debe ser mayor que 1, o sea que acá x debe ser mayor que 3, mayor que 2, ¿ven? Y debe ser distinto de 1, o sea que x tiene que ser distinto de 3. Por eso el dominio, ¿no es cierto?, excluimos el número 3. El dominio de G va a ser entonces el intervalo abierto 2, 3, unión el intervalo abierto en 3 más infinito. Muy bien, ¿cómo derivamos entonces la función potencial exponencial? Esta. Primer paso, aplicamos logaritmo natural a ambos miembros. Segundo paso, en el segundo miembro, expresamos, ¿no es cierto?, el logaritmo de una potencia como el exponente por el logaritmo de la base, una propiedad de los logaritmos. Segundo paso, entonces, bajo el exponente como factor. En el paso siguiente, derivo ambos miembros, considerando que g es una función. Entonces, al derivar el logaritmo de g de x, debo aplicar la regla de la cadena. La derivada del logaritmo de g de x va a ser entonces 1 sobre g de x por la derivada de g de x. En el segundo miembro tengo un producto. Va a ser la derivada del primer factor, el seno, que es el coseno, por el segundo factor sin derivar, por el logaritmo de x menos 2, más el primer factor sin derivar, o sea la función seno, por la derivada del logaritmo de x menos 2, que es 1 sobre x menos 2, por la derivada de x menos 2, que es 1, ¿no? Queda invariable. Finalmente, g de x, que es positivo, ¿verdad? Multiplico ambos miembros por g de x mayor que 0, y despejo finalmente la derivada primera que yo buscaba. Pero me falta un paso, es expresar g de x con su fórmula original. ¿Ven? Y me queda ahí entonces la derivada de g de x. Es muy sencillo este paso, lo reitero entonces. Primero, aplico logaritmos a ambos miembros de la igualdad. El segundo miembro, expreso el exponente como factor, derivo ambos miembros, despejo la derivada y expreso g de x, ¿no es cierto?, con su notación original y me quedó la derivada de g. Practiquen porque es muy sencillo. Recuerden, ustedes ven como yo encaro este tema, derivada de la función potencial exponencial, explico el procedimiento, inmediatamente toman otros ejercicios 29, creo que hay 2 más, y los hacen inmediatamente. Una vez que vieron el procedimiento, lo entendieron, practiquen inmediatamente. No vean todo el video completo, al principio y al final, y después al otro día comienzan la práctica. No, van, ¿no es cierto?, parte por parte, tema por tema, haciendo la práctica. Quizás les lleve ver el video 2 o 3 días, por supuesto, algunas horas al día, ¿no? Pero no hay problema porque el video está a disposición de ustedes en cualquier momento. Finalmente les diré que, continuando con la práctica 4, primera parte, pueden ya ahora realizar todos los ejercicios de la práctica 4 hasta el ejercicio 33 inclusive.